Bien, entonces vamos a empezar de una vez con el tema número uno de la materia, que es introducción y conceptos básicos. Son conceptos que ya conocemos anteriormente, simplemente vamos a empezar a repasarlos y a tomarlos en cuenta dentro de la materia. Por ejemplo, vamos a empezar con la definición de qué es termodinámica y energía. Bueno, la termodinámica es una forma de energía. Se puede definir como una ciencia o como la ciencia de la energía. Sabemos que la energía se puede considerar como la capacidad para causar cambios, ¿no? Entonces, en realidad, la energía muchas veces nosotros lo habíamos visto de manera muy práctica. Cuando nosotros teníamos un bloquecito acá y este bloquecito era empujado por una persona tal vez o por una fuerza. Entonces, esto producía un trabajo, ¿no? Entonces, este trabajo en realidad era una forma de energía que se le denominaba trabajo, ¿no? Ahora, hay muchas formas de energía que conocemos. Por ejemplo, la energía cinética, la energía potencial, todos estos son formas de energía. Y si se han dado en cuenta, todos los tipos de energía que tengamos, ya sean mecánicas, eléctricas, puede ser cinéticas o potenciales, o incluso de los resortes, ¿no? Energía elástica. Entonces, todos esos tipos de energía tienen la capacidad o se pueden considerar como la capacidad para causar cambios en nuestros procesos, ¿no? En este caso, el cambio que se produce en este bloque es moverlo. Entonces, es un cambio. Entonces, básicamente, la termodinámica es una forma de energía, la cual tiene sus siglas en el latín, que es tem, que es calor, y dynamis, que es fuerza. Entonces, produce un cambio de nuestra energía conforme el calor. Es decir, acá ahora vamos a estudiar la energía, pero que produce o que nos ayuda a obtener el calor, ¿no? Entonces, vamos a estudiar ese tipo de energía. Entonces, cuando hablamos de la termodinámica, corresponde al esfuerzo de convertir el calor en energía. Entonces, vamos a tratar de convertir el calor en energía, pero ¿de qué forma? Ese es el propósito de la materia, ¿no? Vamos a entender este propósito. Entonces, si se han dado cuenta, la energía térmica o la forma que nosotros le denominamos calor, cuando nosotros hacemos quemar, no sé, digamos, un fósforo o antes se hacía quemar fogatas, ¿no? Para evitar el frío excesivo que había. Entonces, ese calor eh, hay mucho en abundancia. Y nosotros con la termodinámica queremos tratar de que toda esa energía, vamos a decir que son varias formas de energía que se considera o que se puede convertir en calor, podamos en realidad aprovecharlas. Esos tipos de energía, pues, o esa forma de calor que tenemos son los combustibles, las biomasas, la energía nuclear y la energía geotérmica. Entonces, estos tipos de energía tenemos que utilizarlo de tal forma que nos ayude a nosotros. Si se han dado cuenta, o sea, si alguna vez se han puesto a pensar, la energía, nosotros siempre queremos obtener electricidad, es lo principal. Por ejemplo, si nosotros tenemos una computadora, para que nuestra computadora funcione, sí o sí necesita una fuente de energía eléctrica. En este caso, nosotros tenemos unos interruptores que funcionan con un voltaje de 220 voltios, ¿verdad? Entonces, sí o sí necesitamos una energía eléctrica. Pero, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando ahora? Entonces, nosotros en realidad lo que vamos a tratar de hacer es que aprovechar toda esta forma de calor y transformarlo en un tipo de energía. Puede ser una energía eléctrica, que es la que más nos sirve. Puede ser una energía tal vez mecánica o tal vez otra forma de energía que nos sirva para determinados procesos. Pero en realidad la energía que más nos sirve siempre va a ser la eléctrica, ¿no? Entonces todos estos tipos de energía, ya sea los combustibles, las biomasas, la energía nuclear, que incluso ahora ya se está tratando de construir una planta nuclear acá en Bolivia, específicamente en La Paz, en la ciudad del Alto.
Entonces ya hay una consideración de poder de una forma tratar de convertir la energía o el calor o en aprovecharlo en un tipo de energía que se le denomina energía nuclear. El propósito de la energía nuclear, nuevamente, es proporcionar energía eléctrica, ¿no? Nuevamente, lo geotérmico, que muchas veces nos ayudan por la excesiva presión que tienen al estar a esas temperaturas. Entonces, eso sí se puede aprovechar de alguna forma, ¿no? Y vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para aprovechar esto, necesitamos estudiar cada proceso o estudiar lo que se va a manejar. Muchos de estos conceptos ya lo habíamos conocido anteriormente. Unos, algunos no los hemos tomado mucho en cuenta, pero es importante que conozcamos qué son los sistemas cesados y los sistemas abiertos. Un sistema cesado se define como una cantidad de materia en una región limitada que podemos nosotros elegir. Por ejemplo, nosotros podemos decir que mi sistema cesado puede ser como está acá, solamente esta parte de toda la masa que existe en ese entorno, ¿no? Entonces, este por ende sería un sistema cerrado. Entonces, la masa o región fuera de este sistema, fuera de lo que ahorita hemos enmarcado, se le denomina a los alrededores. Todo esto de acá son los alrededores. Y la línea o lo que hemos colocado con ese color o lo podemos volver a rayar, esta parte de acá, que nosotros lo podemos colocar de esta forma, es lo que delimita el sistema cerrado con los alrededores. Y a esto se le conoce como frontera. Entonces nosotros podemos analizar simplemente un sistema cerrado. ¿Y qué ventaja tenemos de eso? Entonces, la principal ventaja que tenemos de elegir un sistema cerrado es que solo nos importa lo que está aquí adentro y no lo que está aquí afuera. Esto ya no me interesa. No sé si acá está pasando algo que puede afectar a mi sistema, no me interesa, porque yo estoy considerando como forma o una forma de estudio solamente a esta parte de la materia. Solo eso. Y por otro lado, tenemos los sistemas abiertos. Entonces, los sistemas abiertos lo vamos a estudiar un poco más adelante. Permítanme. Ok. Otra forma también de que podemos ver, sabemos que un sistema cerrado también es conocido como una masa de control. Muchos lo conocen como una masa de control. Consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un pistoncito con un cilindro, ¿no? Este es nuestro pistón, esta parte de acá, y el cilindro es todo lo que está encerrando esta parte, ¿no? Y entonces mi sistema cerrado o el sistema que yo estoy eligiendo como un sistema cerrado es esa parte que está segmentada en ese gráfico. Ese es mi sistema cerrado. ¿Y cuál es la importancia de este sistema cerrado que lo estamos enmarcando nuevamente? La importancia de este sistema es que no permite que entre masa de alguna forma. Por ejemplo, en este caso podemos decir, se está aproximando una masa o una corriente tal vez de aire o algo que puede afectar mi sistema. Pero como yo estoy considerando a este sistema como cerrado, estoy considerando que mi masa va a ser constante. Por lo tanto, no hay un cambio de masa. No hay un intercambio de masa. Eso es lo que nos dice estas flechitas de acá. Pero sí hay un intercambio de energía. Acá puede haber una transferencia de calor por una parte. Esto puede generar trabajo por otra parte o puede necesitar trabajo. Entonces, eso sí hay un intercambio de energía, pero de masa no. Por lo tanto, en un sistema cerrado se concluye que la masa es constante. Y este concepto siempre nos va a ayudar a resolver cualquier problema que se presente más adelante. Entonces, ahora nos vamos a estudiar los sistemas abiertos. Un sistema abierto o un volumen de control es una región elegida en el espacio. En sí es un dispositivo que tiene que ver con flujo másico, como un compresor, puede ser una turbina o una tobera. Entonces, en este tipo de sistemas abiertos, sí estamos considerando una región de nuestro sistema nuevamente, de todo lo que hay, estamos considerando nuevamente una región, pero en este caso
se le considera abiertos porque hay una interacción con el exterior. ¿Por qué? Porque acá está fluyendo o está viendo un flujo de masa, porque está atravesando mi sistema, en este caso ahora está atravesando un flujo de masa. Y eso cambia totalmente las propiedades que está aquí adentro. Por lo tanto, la masa, como la energía, pueden cruzar la frontera de un volumen de control. Entonces, si bien ya lo hemos elegido en nuestro sistema, en este caso, la masa sí va a afectar y también tenemos que considerar la energía. Entonces, eso es lo particular en un sistema abierto, que no se presentaba en un sistema cerrado, ¿no? Ahora veamos las propiedades de un sistema. Sabemos que por propiedad se conoce que es cualquier cantidad que sirve para describir un sistema. En otras palabras, o como nosotros a veces lo decimos, son características del sistema. Podemos decir, esta agua, no sé, está caliente, o tal vez de manera más técnica podemos decir, tiene una temperatura, no sé, de 25 grados centígrados o algo parecido. Permítanme un momento. Bien, entonces es una característica del sistema. Como les decía, podríamos decir la temperatura, no sé, está a 20 grados centígrados. No sé, podemos decir que el volumen, si se han dado cuenta, a veces vemos el volumen sin querernos, sin darnos de cuenta. No sé si alguna vez se han comprado una Coca-Cola, una personal, y justo ven la botella y dicen, ah, mira, había tenido 250 ml, ¿no? Y ahí estamos viendo una característica de ese sistema que es nuestra Coca-Cola. Estamos viendo el volumen, ¿no? Entonces, así como esas características, hay propiedades específicas en algunos sistemas. Las propiedades que nosotros vamos a ver o estudiar siempre van a ser las propiedades intensivas o también se les denomina propiedades específicas cuando se les transforma. ¿En qué sentido? Las propiedades, primeramente vamos a definir las propiedades intensivas. Son aquellas que no dependen de la masa o del tamaño de un cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo de una propiedad intensiva, ¿alguien podría darme? Densidad. La temperatura. Densidad. Exacto. ¿Cuál es su nombre? Que me dijo densidad, luego otro dijo temperatura. Ambas Álvaro son Catacora. Maya ya, Felipe. Nina Pinto. Viscosidad. ya, a ver, no, perdón, no les escuché bien. ¿Pueden volver a repetir? Maya Felipe. María Maya. Volumen. Maya. Muy bien. Perdón, Podría ser volumen. ¿el volumen depende de la masa o el tamaño de un cuerpo? Volumen específico, sí. Exacto, Depende del tamaño del cuerpo. exacto, el volumen sí depende. Dependería del tamaño del cuerpo. Exacto. Por ejemplo, un cubo de 1 metro cúbico no es lo mismo que un cubo de 2 metros cúbicos. Sí cambia, el tamaño del cuerpo sí afecta. Por lo tanto, no es una propiedad intensiva, ¿no? Eso, el volumen ya sí se consideraría como una propiedad extensiva, que son aquellas que sí dependen de la masa, puede ser también del tamaño, en fin, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de trabajar con las propiedades intensivas, las cuales algunos de sus compañeros lo han mencionado. Uno es la temperatura, otro es la densidad y otra es la presión. Si se han dado cuenta, la presión no depende de la masa o de cuán grande es lo que está atravesando, ¿no? Directamente, la presión se define como la fuerza sobre área, ¿no? Entonces, la presión no depende tanto de eso. Ahora, las propiedades extensivas son la masa, el volumen, la energía interna, entalpía, entropía. Esas son las propiedades extensivas que normalmente conocemos o que deberíamos conocer para el estudio de la materia, de nuestra materia en específico, ¿no? Entonces, las propiedades extensivas podemos convertirlas en propiedades intensivas. ¿Cómo hacemos eso? Si bien las extensivas dependen de la masa, entonces yo quiero convertirlas en intensivas. Entonces, algo que antes hacíamos, si nosotros queríamos, no sé, tal vez a manera de recordar un poco de las matemáticas, a veces teníamos una expresión que era x más 2, ¿no?
y esto queríamos convertirlo en x más 3. Entonces, muchas veces sumábamos más uno y menos uno y automáticamente esto se convertía en x más 3 y menos uno, ¿no? Y esto lo encerrábamos y se convertía, ya se podía simplificar. De una forma similar, nosotros lo podemos convertir estas propiedades en propiedades extensivas, las propiedades extensivas en intensivas, al dividirlas entre la masa. Entonces, al dividir todas estas propiedades que hemos visto acá entre la masa, estas cambian su nombre. Como decía uno de sus compañeros, puede ser, en vez de volumen, que es una propiedad extensiva, le podemos denominar volumen específico. Este específico está mostrando que se está dividiendo sobre la masa. Entonces, esta nueva propiedad ya no depende de la masa. Y de esa forma podemos cambiar la energía interna, la entalpía y entropía. Entonces, si se dan cuenta, sus nombres no cambian como tal, simplemente se les aumenta la palabra específico o específica, ¿no? Entonces, eso nos da una referencia a que estas propiedades ya no dependen de la masa. Entonces, las propiedades intensivas, ahora que ya hemos definido las que necesitamos para el estudio de la materia, son la presión, la temperatura, la densidad, el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica y la entropía específica. Y son propiedades que van a ver igual más adelante. Alguno de sus compañeros decía la viscosidad. La viscosidad igual va a depender de la densidad, de algunos propiedades que están mostradas acá, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ver eh, las propiedades intensivas o específicas. Entonces, en conclusión, tenemos estas propiedades en un sistema. ¿Alguien quería decir algo? Perdón. Bien, creo que nada. Entonces, vamos a continuar con la definición de densidad. Yo sé que eso ya lo conocen, pero simplemente lo hacemos vamos a decir, por curiosidad o para tenerlo claro. La densidad y densidad relativa. La densidad, como ya sabemos, se define como la masa sobre volumen o la masa por unidad de volumen. Entonces, esa es la definición de densidad. No hay mayor definición que podamos hacer para densidad, es masa sobre volumen. Y ahora, el recíproco de la densidad es el volumen específico, es decir, que se define como el volumen por unidad de masa. Entonces, aquí hay algo interesante, porque si bien habíamos encontrado una nueva propiedad, que es el volumen específico, también conocemos que el volumen específico es 1 sobre la densidad, o también puede ser densidad, perdón, esto parece más presión. Ok, continuaremos. Puede ser densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. Y de esta manera ya tenemos una ecuación que más adelante van a ver que nos va a servir. Otro concepto que conocíamos es la gravedad específica o también densidad relativa, y se define como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura específica. Entonces, muchas veces la densidad relativa se le toma como sustancia estándar a la densidad del agua. Entonces, nosotros decimos la densidad relativa, no sé, del aceite o del mercurio o del alcohol. Entonces, colocamos la densidad del alcohol sobre la densidad del agua y con eso tenemos una densidad relativa. Entonces, para cualquier otra, puede ser, para poder encontrar la densidad del alcohol, basta con multiplicarlo en la densidad del agua a su densidad relativa y ya tenemos la densidad de esa sustancia que queramos. Puede ser alcohol, aceite, agua, bueno, no agua, ¿no? Aceite, alcohol, a ver, otros que tal vez podemos encontrar mercurio. Entonces, varias sustancias se pueden encontrar de esa forma. Bien, continuando, vamos a ver qué es el peso de un volumen unitario o de un sistema o de una sustancia. Muchas veces esto se le conoce como peso específico. El peso específico se le define como la letra gamma de S, o sea, es decir, el peso específico de la sustancia es igual a la densidad de la sustancia por la gravedad. La gravedad nunca va a variar. Lo que varía es la densidad de la sustancia. Entonces, si nosotros ya tenemos la densidad
no sé, tal vez del alcohol, y nos piden el peso específico del alcohol, basta con multiplicarlo por la gravedad. Y con eso tendríamos el concepto de, primeramente, densidad, volumen específico, densidad relativa o gravedad específica y finalmente peso específico. Muy bien, ahora entraremos al concepto de estado y equilibrio. Bueno, el estado de un sistema se describe por sus propiedades. En otras palabras, es un conjunto de propiedades. La termodinámica trata con estados de equilibrio. La palabra equilibrio define un estado de balance, es decir, un equilibrio en realidad. Es un estado de equilibrio, donde no hay potenciales desbalanceadas. Muchas veces eso nos ayuda a no tener tantos problemas en nuestras ecuaciones. Al que la termodinámica trabaje con estados de equilibrio, nos sirve mucho porque nos ayuda a tener propiedad o ecuaciones más sencillas, ¿no? Entonces, estas potenciales, como no hay potenciales desbalanceados o fuerzas impulsoras dentro del sistema, entonces estos no experimentan cambios cuando es aislado de sus alrededores. Entonces, esto es una forma de volver al inicio. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que la termodinámica como tal utiliza o estudia sistemas que nosotros podemos definirlo como sistemas cerrados o abiertos. Si nosotros consideramos un sistema cerrado, les decía, no nos interesa lo que está pasando en sus alrededores. ¿Y eso por qué es? Entonces, esa consideración o esos alrededores que no se les toma en cuenta, no es porque simplemente no nos importa, sino es que la termodinámica como tal estudia o hace el estudio de cada sistema con estados de equilibrio o con un estado balanceado. ¿Y eso en qué nos ayuda? Nos ayuda a que no va a experimentar cambios cuando es aislado de sus alrededores, es decir, cuando se los quita o si no se los considera a sus alrededores. Y de aquí ya viene el postulado de estado, que eso es una teoría interesante o importante para nosotros. El postulado de estado nos dice que el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Eso lo podíamos observar desde un inicio. No sé si alguna vez ustedes han encontrado o han, no, yo estoy seguro que han llevado, pero no sé si se acuerdan la ecuación de estado, que es la que colocábamos como PBNRT o muchas veces le dicen pavo ratón, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo interesante de esta ecuación? Por ende, acá todas estas propiedades, bueno, al menos esta propiedad de acá y estas, sí son intensivas, pero el volumen no es intensivo y tampoco el número de moles. Lo que se hace normalmente, o lo que hacemos nosotros en la termodinámica, es a esto dividirlo sobre la masa. Pero ¿qué masa? No necesitamos multiplicarlo por la masa o dividirlo. En realidad, esto es igual al volumen. El número de moles se define como la masa sobre el peso molecular por la R de universal, si se acuerdan es la universal, ¿no? Y por la temperatura. Ahora, la R universal dividida entre el peso molecular nos genera una nueva R, una R que se le conoce como R de cada sustancia. Y a esta masa se le pasa a dividir y al final nos queda la presión por el volumen específico. Y esto es igual a R de cada sustancia, que esto lo encontramos como datos de tablas, y esto lo multiplicamos por la temperatura. Y ahora, ¿para qué hemos hecho todo este lío? ¿O para qué hemos hecho este despeje? El objetivo de esto es que podemos aplicar lo que nos menciona acá este enunciado o el postulado de estado. ¿Qué nos dice el postulado de estado? Nos dice que en cualquier sistema compresible, como el caso del gas o el aire, son sistemas compresibles, entonces en esos sistemas se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Si yo tengo la presión y el volumen específico, automáticamente yo puedo hallar la temperatura. Entonces solamente necesito dos propiedades independientes intensivas para poder encontrar la otra propiedad que, que me sirva. Ahora, ¿por qué solamente acá la temperatura? Porque básicamente la energía interna es una función de la temperatura, si se acuerdan, para cualquier sustancia. Y la entalpía, de igual forma, es una función
de la temperatura. Si nosotros encontramos la temperatura como tal, en este caso, podemos tener cualquiera de estas propiedades, ¿no? Entonces, más adelante también vamos a estudiar los tipos de energía interna, la entalpía, pero de forma, aunque sea que no nos hemos dado cuenta, ya hemos visto que cualquier sistema, en este caso compresible, se puede describir por completo con dos propiedades intensivas, ¿no? Eso es lo que nos dice el postulado de estado. Muy bien, continuando. ¿Qué es lo que más nos dice? Nos dice que estas dos propiedades pueden ser cualquier propiedad intensiva. ¿Cuáles son las propiedades intensivas que ahora conocemos? Son la presión, la temperatura, el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica, la entropía específica y ahora una nueva propiedad que vamos a conocer que se le denomina calidad. Esta calidad solo hay en sustancias puras, que ya lo han debido ver con el ingeniero, ¿no? Más adelante lo vamos a ver con el persona. Entonces, de aquí pasamos, como ya sabemos que es un estado, ya sabemos que la termodinámica trabaja con estados en equilibrio, ahora vayamos a ver los procesos y ciclos. Un proceso o un ciclo, si se dan cuenta, de forma lógica, podemos decir que es cuando un sistema cambia de estado. Se han dado cuenta que hay procesos que ya hemos estudiado anteriormente, por ejemplo, los procesos isocóricos, los procesos isobáricos, los isotérmicos, hasta los adiabáticos y los lineales creo que vemos, ¿no? El único que hasta ahorita no hemos visto y va a haber muchos más que vamos a ver son los politrópicos. Eso es un nuevo que vamos a ver ahora. También hay los isoentálpicos, hay los isobáricos, perdón, hay los isentrópicos, hay más que todo estos dos, los isentálpicos, los isentrópicos, hay los entropía constante y muchos otros que podemos verlo un poco más adelante también. Son procesos. Es el cambio, el proceso es la trayectoria que atraviesa para cambiar de un estado 1 a un estado 2. Recuerden que cuando se pasa de un estado a otro estado, las propiedades son las que cambian. Entonces, automáticamente en el proceso, si es a volumen constante, el volumen no va a cambiar. Ese es en un proceso isocórico. Pero la presión, temperatura, puede ser energía interna, entalpía y otras propiedades, sí van a cambiar. Por lo tanto, en un proceso, el proceso se define como la trayectoria que cambia desde un estado 1 a un estado 2. Entonces se dice que un sistema ha experimentado un ciclo si regresa a su estado inicial al final del proceso. Es decir, para un ciclo, los estados inicial y final son idénticos. Eso ya lo teníamos en cuenta o ya lo teníamos claro en anteriores materias. Por ejemplo, cuando ustedes han visto física 102, les daban un problemita más o menos de esta forma, ¿no? Es un problema clásico que se pone en sus exámenes muchas veces. Esto, ¿no? Entonces te colocan estado 1, estado 2, estado 3 y al fin acaba acá. Entonces, ¿qué nos está mostrando? De una manera nos está mostrando que este es un ciclo porque está volviendo a su punto inicial, de donde ha empezado. Entonces, ese es un ciclo. Finalmente, vamos a definir qué es el proceso de flujo estacionario. Ese proceso de flujo estacionario nos va a servir un poco más adelante cuando ya vayamos estudiando los sistemas abiertos o los volúmenes de control. Entonces, un proceso de flujo estacionario se define como un proceso durante el cual el fluido fluye de una forma transitoria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por un volumen específico o un volumen de control, las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro, pero permanecen constantes en todo el proceso. Entonces, podemos considerar que en un flujo estacionario, si bien está atravesando mi tobera, nuevamente podemos dibujar una tobera, si bien está atravesando todo esto, como estamos considerando que el flujo es estacionario, el flujo que está entrando, vamos a decir, el flujo másico que está entrando inicial, va a ser igual al flujo másico final. Es decir, la masa no va a cambiar. Entonces, ese es un proceso de flujo estacionario, ¿no? Entonces,
las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en algún punto fijo permanecen sin cambio durante todo el proceso. Es lo que nos está mencionando que es un proceso de flujo estacionario. Muy bien, veamos un poco de la temperatura y la ley cero de la termodinámica. Yo sé que la ley cero de por sí no es tan difícil, porque básicamente la ley cero de la termodinámica nos dice que cuando dos sistemas o cuando dos cuerpos A y B están en equilibrio térmico con un tercero C, A y B también están en equilibrio con en equilibrio térmico entre sí. Es decir, que el equilibrio que va a haber en este sistema va a ser equilibrio térmico, por si acaso, ¿no? El equilibrio térmico que va a tener A va a ser igual al B y va a ser igual al de C. Por lo tanto, se está estableciendo el equilibrio, ¿no? Entre estos cuerpos. Puede que este cuerpo esté más caliente que el otro, pero siempre que están estos en vamos a decir, que están en contacto o están cercanos, va a haber una transferencia de calor en estos tres cuerpos, de tal manera que los tres cuerpos permanezcan en equilibrio, los tres. Entonces, si bien acá tenemos muy diferentes, o en este gráfico se muestran de diferentes colores, uno es rojo, el otro es amarillito más o menos, y el otro es rosado. Entonces, al final, lo que pasa es que todos se vuelven un color y eso representa que estos están en equilibrio. Por lo tanto, no hay nada más que añadir a esto, ¿no? Que la ley cero de la termodinámica nos establece el equilibrio térmico entre los cuerpos. Y de aquí vamos a empezar a ver las temperaturas o las escalas de temperatura. La escala Kelvin se relaciona con la de Celsius mediante una ecuación que ya la conocen. Es la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Básicamente vamos a mencionar las ecuaciones de la escala Rankine se relaciona con la de Fahrenheit mediante temperatura R es igual a temperatura en grados Fahrenheit más 459,67. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta estas dos escalas? ¿O por qué nos interesa tanto esta escala Kelvin y esta escala Rankine? En el inglés, la escala Rankine se considera como una escala absoluta. ¿Por qué se le considera absoluta? Porque estas son las únicas que llegan al cero absoluto. Es decir, si bien pueden tener varias temperaturas, estos nunca van a ser menores a cero porque son absolutas. Su menor cantidad, vamos a decir, es cero, ¿no? Entonces, básicamente esas son las escalas absolutas que siempre se utilizan en los ejercicios cuando se utiliza temperatura. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Y ahora las escalas normales son pues las que ya conocemos. Son las escalas en grados centígrados, en grados Fahrenheit. Ahora podemos pasar de grados Rankine a grados Kelvin también. Es otra forma de pasar que se multiplica la temperatura en grados Rankine. Si nosotros queremos la temperatura en grados Rankine, yo tengo que multiplicar 1,8 a la temperatura que tengo en grados Kelvin. Y por último, la escala Fahrenheit se relaciona con las de Celsius mediante esta ecuación, que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 1,8 por la temperatura en grados centígrados más 32. Esas son las dos ecuaciones que nos faltan. Y con eso podemos entrar a la diferencia de temperaturas o lo que conocemos como el delta T o el delta de temperatura, ¿no? Básicamente, el delta de temperatura, o para qué estamos tocando esto, simplemente para conocer esto, que la diferencia de temperatura en escala Kelvin es la misma que la diferencia de temperatura en grados centígrados. Y por otro lado, la diferencia de temperatura en grados Rankine es igual a la delta de temperatura o la diferencia de temperatura en grados Fahrenheit. Y con eso terminaríamos la parte de diferencias de temperaturas o las temperaturas. Lo que vamos a ver ahora son las presiones. La presión se define como la fuerza normal que se ejerce un fluido por unidad de área. Se habla de presión solo cuando se trata de gas o líquido. Entonces hay diferentes tipos de presiones hasta ahorita que hemos estudiado. Hay una que es la presión manométrica, que se define como la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y hay otra que es la presión de vacío.
La presión de vacío es la presión atmosférica menos la presión absoluta. No, eso es otra forma. Ahora, las presiones absolutas y manométricas en un líquido abierto a la atmósfera a una profundidad h de la superficie libre son de esta forma. La presión absoluta dentro de este líquido, vamos a decir, o dentro de este recipiente, que está acá, en el punto 2, es igual a la presión atmosférica más densidad gravedad por la altura. La altura es la profundidad en la que se encuentra el objeto que estamos queriendo conocer la presión. La presión atmosférica es lo que está al aire libre, ¿no? Nuestra agua. Y la densidad es la del líquido en el que se está sumergiendo. Puede que este líquido sea agua, puede ser aceite, dependiendo de las condiciones que tengamos. Y a esta parte de acá, vamos a colocarlo con otro color. A esta parte de la ecuación de la presión absoluta dentro de o sumergido en un líquido se le conoce como presión manométrica. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Densidad por gravedad por la altura. Muy bien, eso sería la parte de la presión, fuerza sobre área, ¿no? En su unidad está en newton sobre metro cuadrado o normalmente se le conoce en kilopascales. Ahora veamos un poco de la ley de Pascal. La ley de Pascal nos dice que es una consecuencia de la presión de un fluido que permanece constante en la dirección horizontal. Es que la presión ejercida sobre un fluido incompresible dentro de un recipiente rígido se transmite a todos los puntos del mismo con el mismo valor. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos, digamos acá, una fuerza o una presión, tratamos de considerar una fuerza, en este caso hay un coche acá, entonces este coche, la fuerza que ejerza va a ser igual a la presión por el área. Si se dan cuenta, la presión es en este caso la presión 2 por el área 2. El área 2 es bastante grande comparado a el área 1, pero nos está diciendo que la presión dentro del fluido va a ser la misma. Si bien el área 1 es más pequeña, entonces la fuerza va a ser un poco más grande que se necesita para que la presión 1 y la presión 2 sean iguales. Entonces, si hacemos cumplir esa condición que nos dice la ley de Pascal, que se tiene la misma presión durante todo este líquido, entonces decimos que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Y esto en qué nos sirve? Esto básicamente es el principio que se hace en las gatas hidráulicas, ¿no? O también en los pistones, o en los pistones que se utilizan cuando se maneja o se opera en la neumática, ¿no? Entonces se están operando de esta forma. Entonces, muchas veces necesitamos un líquido muy, vamos a decir, una parte viscosa para poder alzar un equipo muy pesado. Necesitamos aplicar una fuerza, ¿no? No tan grande, vamos a decir, como si tuviéramos que emplearlo para poder alzar el automóvil, pero sí vamos a tener que ejercer una fuerza considerable más. Básicamente eso nos ayuda. Ahora, vamos a ver los manómetros. Un manómetro consta principalmente de un tubo en U, de vidrio o plástico, que contiene uno o más fluidos como mercurio, agua, alcohol o aceite. Para que el manómetro tenga un tamaño manejable, se usan fluidos pesados, tales como el mercurio, si se anticipan grandes diferencias de presiones o de presión. Entonces, los manómetros son como este gráfico que tenemos acá. Acá el objetivo de este manómetro es poder medir la presión del gas. Yo sé que se acuerdan esto de química de prefacultativo. Es que si nosotros queremos medir la presión del gas, yo tengo que considerar la presión hasta donde llega o hasta donde está marcado todo esto, ¿no? Y la única limitante que nos colocamos es este punto 1. Y por conceptos nosotros decíamos, trazábamos una horizontal y decíamos que el punto 1 tiene la misma presión que el punto 2. Y de aquí empezábamos a analizar el punto 2. ¿Qué es lo que hay en el punto 2? Hay un líquido que está encima del punto 2. Por lo tanto, decimos que hay una densidad, gravedad por la profundidad o la altura del líquido. ¿Y qué más hay? Hay una presión atmosférica que está entrando a este manómetro. Entonces decimos que la presión 2 es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad
por la altura. Y de esta forma nosotros podemos encontrar la presión del gas, porque no se olviden que la presión en uno va a ser la misma presión que esté ejerciendo el gas, ¿no? Eso es importante y creo que incluso hay un ejercicio que tienen que considerar esta parte de acá, ¿no? Ahora, la medición de presión con un manómetro de varios fluidos. Si nosotros tenemos un manómetro que se está accionando con varios fluidos, como el que tenían en su práctica, se tiene que operar de la siguiente forma. Se empieza colocando un nivel de referencia. Ese sería el primer punto. Presión del punto 1 en el interfase aire-agua. Vamos a poner como ejemplo este de acá. Entonces, en este punto nosotros elegimos, no se olviden que esto está de perspectiva. Si lo vemos de forma, vamos a decir, si lo viéramos desde este punto, si acá colocaríamos nuestro ojito y empezaríamos a observar, entonces veríamos básicamente esto. Y nuestro punto sería en el centro. Ese sería mi punto 1. Básicamente la presión que hay en esta parte de acá, ¿no? En el interfase aire-agua. Ese va a ser mi punto 1. Dice que empecemos por ahí. Y moviéndose a lo largo del tubo, sumando o restando los términos densidad por gravedad por la altura, hasta llegar al punto que requerimos, en nuestro caso es el punto 2, e igualando el resultado a la presión atmosférica, puesto que el tubo está abierto a la atmósfera, se obtiene lo siguiente. Entonces nosotros vamos a ir sumando o restando desde este punto. Entonces acá yo tengo un punto de acá que estamos trabajando en toda esta parte de acá. Entonces yo voy a recorrer todo el líquido hasta que lleguemos hasta otro punto. ¿Cuál es el otro punto que llegamos? Es este punto. Entonces, si se dan cuenta de acá, podemos decir la presión en uno va a ser igual casi a la presión en 2 o en A, pero tenemos que considerar la altura 1 y la altura 2. Por lo tanto, yo digo presión 1 más, ¿qué está primeramente en la altura 1? ¿Qué es lo que no hay en este punto? Es la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, más la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2 y menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3 y esta es igual a la presión atmosférica. Eso si lo hacemos de manera directa. Ese es lo que se obtiene si lo hacemos de manera directa. Pero si lo hacemos por pasos, como les estaba queriendo mostrar, vamos a demostrar lo siguiente. Analizamos el punto A y 1, desde de lo que estamos partiendo hasta el punto A. ¿Qué es lo que tenemos acá? Decimos que la presión en 1 o la presión en A va a ser la misma, pero la presión en el punto A tiene que ver con la densidad gravedad por la altura 1, ¿no? Esa parte de acá, eso es lo que no hay. Es decir, estamos compensando esta diferencia de altura desde este punto. Entonces, ahora ya estamos en este punto, donde el punto A se considera que es igual a la presión en 1 en el interfaz más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1. Y esa va a ser mi ecuación 1. Ahora nos falta analizar del punto A hasta el punto B. Si se dan cuenta, hay una altura de diferencia de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos ahora acá? Lo que tenemos que considerar es lo que no hay. Tenemos que volver a hacer lo mismo. Entonces decimos la presión en A va a ser la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2. Y eso va a ser igual a la presión en B. Y hacemos lo mismo acá que hacíamos en el anterior manómetro, porque hasta ahí era lo más, vamos a decir, lo más complicado. Y colocamos de esta forma. Decimos que el punto B o la presión en B va a tener la misma presión que acá, pero acá ¿qué se le suma? Se le va a sumar la presión atmosférica más la presión o la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3. Pues básicamente es eso lo que tenemos ahí en el punto 2. Porque va a ser eso lo mismo. Y de esta forma tenemos el análisis en el punto B y C. Finalmente, si nosotros reemplazamos la presión en A, en vez de la presión en A, reemplazamos acá. En vez de la presión en B, reemplazamos acá. Nosotros vamos a obtener la ecuación que habíamos deducido en un principio. La presión 1 es más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1 más la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2
y menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3 es igual a la presión atmosférica. Y de esa forma. Básicamente, eso es todo lo que teníamos que ver con los manómetros de varios fluidos. De manera más sencilla pueden tomar en cuenta básicamente la variación de las alturas, si se dan cuenta. Si nosotros queremos llegar hasta el punto, del punto 1 hasta el punto 2, tenemos que ver la variación de alturas que hay. Entonces, por una parte, estoy bajando una altura 1, una altura 2 y estoy subiendo una altura 3. Por lo tanto, ¿qué se va a asumir? Yo digo que mi presión en el punto 2, que va a ser la presión atmosférica, es igual a la presión en el punto 1 y como este está bajando, le voy a sumar. Entonces le sumo esta altura 1. Está volviendo a bajar, le voy a volver a sumar. Va a ser la altura 2. Y como este está subiendo, está volviendo a subir en este caso, está yendo en esta dirección, entonces yo ahora, como he sumado cuando he bajado, entonces les resto a esto. Resto densidad de mercurio por altura 3. Entonces es otra forma más sencilla de encontrar eso. Ahora lo último que vamos a ver son los barómetros, que ya lo conocen. El barómetro normalmente es una forma de medir la presión atmosférica. Se mide mediante un dispositivo conocido como barómetro. Así la presión atmosférica se denomina por lo común presión barométrica. Entonces, ¿cuál es el principio de medir de esta forma? Dice que la presión en el punto B, es decir, en ese punto de acá, como se diría la presión atmosférica que está llegando acá, es igual a la presión atmosférica y la presión en C se puede considerar como cero, puesto que solo hay vapor de mercurio arriba del punto C. Y la presión es muy baja en relación con la presión atmosférica, lo que permite ignorarla y obtener una excelente aproximación. Al escribir un balance de fuerzas en la dirección vertical, se obtiene que la presión atmosférica es igual a la densidad, gravedad por la altura. Entonces, eso es una forma de medir. Como estamos considerando encontrar la presión acá, va a ser la misma presión que vamos a encontrar dentro del barómetro, que va a ser la densidad del fluido que hay acá, que en este caso puede ser el mercurio, la gravedad que hay y la altura, ¿no? Que es lo que está ejerciendo la presión en este fluido. Y básicamente eso es la definición de barómetro. Ya. Vamos a resolver el ejercicio número 10 o tal vez primero podemos resolver el ejercicio 9. A ver, haremos el 9, es el que más o menos había una duda. El 9 dice, en una sala de laboratorio mantiene una presión de vacío de 0.1 kilopascales. ¿Qué fuerza neta ejerce eso sobre la puerta de tamaño 2 metros por 1 metro? Bueno, entonces estamos tomando en cuenta básicamente una puerta de esta forma. Más o menos vamos a dibujarlo de esa forma. De aquí ya viene a hacer todo esto el laboratorio, ¿no? Simplemente esta es la puertita. Lo que nos interesa es básicamente esta puerta, lo que está acá. Listo. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que la presión o que mantiene una presión de vacío de 0.1 kilopascales. Entonces, acá puede haber una presión de acá y otra puede haber una presión del exterior. La presión del exterior, ¿cuál va a ser? La presión atmosférica, ¿no? Y la presión de acá adentro, ¿cuál va a ser? La presión de aquí adentro va a ser una presión que podemos colocar una presión absoluta o el que está dentro de nuestro laboratorio. Básicamente la presión que va a soportar la fuerza, la presión que va a tener la puerta, que nos dice que nos da un área, el área es de 2 metros por 1, es decir, 2 por 1, que va a ser igual a 2 metros cuadrados. Y de acá nos pide que hallemos la fuerza neta, ¿no? La fuerza sabemos que es la presión. Perdón, vamos a cambiar esto. Vamos a partir de qué es presión, que la presión es igual a fuerza sobre área. Y de acá tenemos que encontrar la fuerza. La fuerza es igual a área por la presión de vacío.
Pero ¿cuál es la presión de vacío? La presión de vacío nos dice acá, es de 0,1 kilopascales. Pero de qué viene esa definición? Entonces, la presión de vacío, como habíamos visto acá en la parte teórica, decimos que la presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Entonces, la presión de vacío había sido la presión atmosférica, o podemos decir la presión que está queriendo entrar en la puerta, y la otra es la que está empujando dentro de nuestro laboratorio. Por lo tanto, diríamos presión atmosférica menos la presión absoluta. Entonces, la presión atmosférica o la presión, perdón, de vacío se definiría de esa forma. Entonces, esa parte de acá, como va a estar haciendo fuerza la presión de vacío, por lo tanto, decimos que la fuerza va a ser igual a 2 por la presión de vacío, que es 0,1 kilopascales, que va a ser kilonewton por metro cuadrado. Y al final, esto va a ser 2 por 0,1, les va a salir creo que 0,2 o algo así, y lo pueden convertir eso en 200, ¿no? En 200 newtons. Y básicamente esa es su respuesta. Entonces, la fuerza neta que está ejerciéndose en la puerta es la presión de vacío, es la presión que se está ejerciendo. Y esa presión de vacío está generando una fuerza de 200 newtons. Y esa sería su respuesta. Entonces, la presión de vacío como tal va a ser la presión atmosférica menos la presión absoluta. No sé si con eso está un poco más claro. ¿Y por qué la presión absoluta no ejerce la presión en la puerta? Ejerce presión en la puerta. Aquí está viniendo acá. Ah, ya. Ahorita solo estamos calculando la fuerza que ejercería por sí sola, solo la presión de vacío, ¿no? ¿Sí? Básicamente, lo que estamos haciendo acá es calcular la presión que está viendo acá. Si se dan cuenta, la puerta va a ser como un rectángulo en el cual va a haber una fuerza por acá o dentro del laboratorio, lo que está dentro, y la otra va a ser lo que está acá, lo que está fuera del laboratorio. Al final, estas fuerzas se van a tener que anular mutuamente y de esa manera generan la presión de vacío. No sé si con eso está un poco más claro. La fuerza neta es 200 newtons. Ahí muere el ejercicio, Auxi. En realidad sí debería ser de esta forma, porque básicamente es lo que estamos haciendo. Y de esa forma también se está definiendo la presión de vacío, ¿no? Que es una fuerza que está ejerciéndose en el exterior, que es la atmosférica normalmente, y otra que está dentro del laboratorio, que es la presión absoluta. O no sé si alguien tiene otra forma de verlo el Podríamos ejercicio. empezar desde la ley de Pascal en la puerta, Auxi, para que quede más claro, por favor. Desde la ley de Pascal. Bueno, en sí, la presión de un lado debe ser la misma del otro lado, ¿no, Auxi? Eso es cuando tenemos un fluido, ¿no? O sea, Pascal básicamente nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, una consecuencia de la presión en un fluido que permanece constante en la dirección horizontal es la presión o es que la presión ejercida sobre un fluido incompresible dentro de un recipiente rígido se transmite a todos los puntos del mismo con el mismo valor. Entonces, la ley de Pascal nos está diciendo que cuando tenemos un fluido que es incompresible, en este caso, no tenemos un fluido incompresible, ¿verdad? O tenemos un fluido incompresible. Creo que el aire no se considera incompresible. Más bien, el aire es compresible, más bien, ¿verdad? ¿O alguien tiene otro concepto respecto a eso? La ley de Pascal, más que todo, enuncia cuando tenemos un fluido, en realidad, ¿no? Básicamente, toma en cuenta que nosotros en un principio estamos considerando un fluido. Si no consideramos eso, entonces la presión, ¿por qué no tendría que variar? Sí va a variar. Por lo tanto, la ley de Pascal
se reduce a esa parte de ahí, ¿no? Entonces no sé si alguien tiene alguna consulta más o si está... Bueno, Auxi, entonces, lo que está dentro del laboratorio, la presión que ejerce el laboratorio es la presión de vacío a la puerta o es la presión absoluta a la puerta. Ya, como les decía, Esa es la pregunta. la fuerza neta que está ejerciéndose en la puerta es la resta de estas dos presiones. ¿Entienden? No se olviden que la presión se define como fuerza sobre área. Entonces, si tal vez lo podemos colocar de otra forma, esto ya no lo podríamos colocar como la presión de vacío, lo podríamos colocar como la variación o la diferencia de presiones tanto exterior como interior. Y esta diferencia de presiones, pues es la presión de vacío. No sé si así está más claro. Porque no te Sí, olvides, está más claro, Auxi, porque ahorita pensaba que antes era pensaba que la pregunta decía ¿qué fuerza ejerce el laboratorio en la puerta? Pero no leí que decía qué fuerza neta es ejercida. Ahí está la ujú, clave. sí, es Ahí que está, la ya entendí, fuerza Auxi. neta ejerce sobre eso, ¿no? Si nosotros diría qué fuerza está ejerciendo el ambiente del laboratorio sobre la fuerza, entonces tendríamos que considerar solamente la presión absoluta. Pero como es la neta, tenemos que considerar en ambos ambientes, lo que está dentro y lo que está afuera. Entonces, tal vez esta parte que le he puesto directo, presión de vacío, lo hubiéramos colocado desde un inicio la variación de presiones. Y de esta forma, sí se cumple eso, que la presión atmosférica o la diferencia de estas dos presiones que se están ejerciendo en la puerta es la presión de vacío. Y recién se coloca esta parte de acá. No sé si con eso está más claro. Súper claro, Auxi, la neta. Listo. Entonces, con eso ya podemos pasar a otro ejercicio. Tal vez el número 10. A ver, veamos acá. Vamos a resolver el número 10. Creo que el 10 no estaba tan complicado. A ver, ¿qué dice acá? Dice, un recipiente de 1 metro cúbico se llena con 400 kilogramos de piedra granito, 200 gramos de arena seca y 0,2 metros cúbicos de agua líquida a 25 grados centígrados. Densidad del granito, 2.750 kilogramos por metro cúbico. Densidad de la arena seca es 1.500 kilogramos por metro cúbico. Y densidad del aire, 1,1 kilogramos por metro cúbico. Encuentra el volumen específico promedio y la densidad de 1 metro cúbico de volumen. Entonces, ya, comenzaremos. Eso sí va a ser un poquito larguito. Vamos a ir al fondo. Creo que aquí ya no hay. Ya acá. Ese es el 10. Básicamente nos está mostrando un recipiente o nos está queriendo dar ahí a entender que hay un recipiente. En este recipiente nos dice que se está colocando piedra granito. Vamos a dibujarlo así como un tipo piedritas. Las piedritas, ¿no? Y se está poniendo ¿cuánto? Entonces la masa, vamos a decir, del granito es igual a 400 kilogramos. 400 kilogramos. Además de que nos dice que se está colocando 200 gramos de arena seca. Entonces acá, aparte de granito, se le está colocando arena seca. Vamos a colocarlo de esta forma, la arena. Básicamente está representando que se le va a colocar una masa de arena. Entonces aquí tenemos masa de arena. Y eso nos dice que es 200 kilogramos. Muy bien, 200 kilogramos. Continuando, nos dice que al final se le coloca 0,2 metros cúbicos de agua líquida. Entonces nos da un volumen de agua que se le está colocando, vamos a decir, volumen de agua que es 0,2 metros cúbicos. Y a esto nosotros tenemos que colocarlo tal vez de otra forma. Es decir, se lo va a colocar todo el agua y el agua va a empezar a llenar todo esto, ¿no? De tal manera que esto se va a hacer solamente una sustancia como tal. Nos dice que todo esto
está a 25 grados centígrados. ¿Y esto de qué nos sirve? Esto va a afectar a la densidad de estos. Por eso, si no nos darían la densidad en el problema, tendríamos que encontrar para esa temperatura. Pero lo bueno de acá es que nos dan la densidad. Nos dice la densidad del granito es igual a 2750. 2750 kilogramos por metro cúbico. Otro nos dice que la densidad de la arena es igual a 1500 kilogramos por metro cúbico. Y por último decimos que la densidad del aire, ¿no? Nos da la densidad del aire. La densidad del aire es igual a 1.1 kilogramos por metro cúbico. Por metro cúbico. ¿Y qué más tenemos acá? Nos dice el volumen total del recipiente. Nos dice que el volumen total de este recipiente, volumen total, es igual a 1 metro cúbico. Algo que es interesante, si bien acá no nos están diciendo, no nos están dando más detalles, al final nos dice que hay aire, por lo tanto, en esta parte de acá tenemos que considerar que va a haber aire, ¿no? Entonces acá medio blanquito está esa parte, que es blanquito, es el aire. Y al final esto tiene un volumen de tantos, y eso es así. Listo. Ahora lo que nos pide este problema es densidad promedio, ¿verdad? Volumen específico promedio y la densidad. Entonces, podemos encontrar la densidad promedio y encontrar el volumen específico va a ser igual a la inversa de la densidad o la inversa de la densidad promedio va a ser el inverso del volumen específico promedio. Básicamente eso es lo que nos pide. Bueno, como en todo sistema, la densidad se define como la masa sobre volumen. Básicamente tenemos que encontrar la masa y el volumen. Entonces, en este tipo de ejercicios, si bien teníamos el concepto de que los volúmenes no se pueden sumar así como así nomás, porque no es así nomás sumar cualquier volumen, ¿no? Entonces, nosotros en este ejercicio tenemos que considerar que el volumen se lo está considerando como volúmenes aditivos. Es decir, que el volumen del agua va a ocupar un cierto porcentaje, el volumen del aire un cierto porcentaje, el volumen de la arena un cierto porcentaje y el volumen del granito un cierto porcentaje. Por lo tanto, si yo quisiera hallar el volumen total, digamos, es decir, el volumen total es 1 metro cúbico. Por lo tanto, todo esto, mis componentes, tienen que dar 1 metro cúbico. Entonces, tengo que encontrar el volumen del granito y el volumen de la arena. Entonces, ahí vamos a empezar a buscar un poquito. Pero también lo que no tengo es el volumen del aire, ¿no? Eso también tengo que considerar. Por otro lado, las masas como tal simplemente siempre se suman, si se acuerdan, ¿no? Si teníamos un ejemplito anteriormente en química, veíamos que teníamos una probeta lleno de líquido o sin nada, la probeta se le pesaba, no sé, pesaba 28 gramos, luego te decían que se le llena de agua, pesa 75 gramos. ¿Cuánto es el volumen? Te dice, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el volumen de agua que se ha echado? Entonces, básicamente es un ejercicio así de simple. Básicamente es sumar las masas. Entonces, podemos encontrar la masa total y con eso podemos acabar o encontrar la densidad promedio, porque el volumen total ya tenemos. El problema es la masa total. Entonces, yo tengo que tener la masa de granito más la masa de la arena más la masa del agua y más la masa del aire. Estos dos ya los tengo. Masa del agua ya lo tengo porque básicamente a este volumen tengo que multiplicarle por la densidad y con eso acabamos. Algo que acá que no nos dan es la densidad del agua, ¿verdad? La densidad del agua. Como les decía, no podemos considerar la misma densidad. Tenemos que buscar la densidad del agua
agua a 25 grados centígrados. ¿Cuánto es? A 25 es 997. Entonces, eso tengo que considerar. 997 kilogramos por metro cúbico. Y con eso ya tendría la densidad del agua. Entonces, la masa del agua no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Es el volumen del aire. Diré, es la masa del aire. No sé cuánta masa tiene el aire. Entonces, yo tengo que encontrar esta masa del aire. Ahí está el lío. ¿Y cómo encuentro la masa del aire? Ya. Entonces, yo voy partiendo desde que no conozco la masa del aire. Entonces, yo quiero la masa del aire. Por una parte, yo sé que la masa del aire se define como la densidad del aire multiplicada por el volumen del aire, ¿verdad? Por el volumen del aire. Entonces, yo tengo la densidad, me han dado el problema. Yo tengo la densidad del aire. Lo que no tengo es el volumen. Entonces, acá nuevamente ya tengo algo que encontrar, el volumen del aire. Y de acá puedo ya partir de cero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar? El volumen del aire. Por otra parte, como les decía, tenemos que tomar en cuenta que los volúmenes son aditivos. Por lo tanto, el volumen total es el volumen del aire más el volumen del granito, más el volumen de la arena y más el volumen del agua. Y de acá yo tengo esto. El volumen de la arena puedo encontrar con la densidad, volumen del granito también. Lo que no tengo es el volumen del aire. Entonces despejo. Y digo que el volumen del aire es igual al volumen total, que es 1 metro cúbico, menos volumen del granito. ¿Qué es el volumen? Debería ser masa sobre densidad. Entonces yo tengo 400 kilogramos para el granito sobre la densidad del granito, que es 2750. 2750 kilogramos por metro cúbico. Menos nuevamente el volumen de la arena. ¿Cuánto es el volumen de la arena? Es 200 kilogramos. Vamos a colocar solamente 200 sobre 1500, que es la densidad. Y por último, menos el volumen del agua. ¿Cuánto es el volumen del agua? 0.2 metros cúbicos. ¿Cuánto le sale el volumen del aire? 0,52 metros cúbicos, Auxi. 0.52 metros cúbicos. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Tinini Maita Cristian. Muy bien. Nini Cristian. Muy bien. Entonces, con eso ya tengo el volumen del aire. Si yo tengo el volumen, lo multiplico por la densidad y con eso encuentro la masa. ¿Cuánto le sale la masa? Es 1.1. 0,572. 573. 0,572. 572. Ya. 0,573. Ya, a ver, ¿a quién le sale 573 y a quién es 573? Sí, Oxy, es 0,573, Sí, perdón. dale. Ya, Yo sí. 573 sería redondeando. listo. Entonces es 0.573. ¿Pueden dictarme sus nombres, por favor? Álvaro Catacora. Gonzalo Aguilar. Tinini. Lima Fernández Efraín. Ya, Álvaro Catacora, Sí. Gonzalo Aguilar. Miranda Cardona. Lima Fernández Efraín. Ya, John Kisbert. Oxy. listo. Entonces, hasta acá yo tengo la masa. Lo último que tengo que hacer es encontrar la masa total, que es sumar 400 más 200 más 0.573 y finalmente más la masa del agua, que sería 997 por 0.2. 997 por 0.2. ¿Cuánto le sale la masa total? Casi 800, Auxi. Ya. Entonces lo redondearemos a 800 kilogramos. ¿Cuál es tu nombre? Oxy, a mí me sale 800,57. Sí, ¿alguien más le sale algo así parecido? 799. 799 Oxy. Ya. Sí, Auxi. Entonces lo consideremos como 800. Entonces con eso sería la masa total. Y finalmente, como les decía,
La densidad promedio sería o hacer la operación de división de 800 sobre 1, que va a ser al final 800 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad. Y por otro lado me piden el volumen específico. ¿Cuánto sería el volumen específico? ¿Cuánto les sale? Les va a salir algo de 0,00 no sé cuánto. 0,00125 metros cúbicos entre kilogramo. Exacto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Álvaro Catacora. Ya. Listo. Entonces, con eso ya tengo la densidad y el volumen. No sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio. Sí, sí. ¿Cuándo se puede considerar que son volúmenes aditivos? Solo en casos específicos. En este caso, si no consideraríamos volúmenes aditivos, tendrían que darnos otros datos más. Pero como son sustancias de por sí, como se diría, sólidas, en su mayoría, porque el granito es sólido, la arena es sólido también, el agua sí es líquido y el aire sí es una sustancia gaseosa. Entonces, podríamos considerar volúmenes aditivos bajo circunstancias como en estas, ¿no? En el que hay una mezcla de todo tipo. En mezclas de líquido con líquido, sí tendríamos que tener un poco más de cuidado. Si es que incluso son los líquidos diferentes. Si yo mezclo con agua con aceite, ahí tengo que considerar mucho los volúmenes, no pueden ser aditivos. Porque al final la mezcla de agua con aceite, si se han dado cuenta, si alguna vez lo han mezclado, se vuelven uno nada más. No es que uno está superando al otro, ¿no? Entonces, en esos casos también. Otro caso, otro ejemplo son el alcohol con el agua también. Igual se juntan al final y no sabemos si el volumen al final se ha añadido o se ha mantenido el volumen, ¿no? Entonces, en esos casos de que son líquidos con líquidos o gaseosos con gaseosos, hay que considerar que no son volúmenes aditivos. Normalmente en los ejercicios de termodinámica que vamos a ver más adelante no hay mucho problema con eso. Más que todo los volúmenes aditivos se consideran en química, si se acuerdan. Es un dolor de cabeza, no sé, a mí no me gustaba tanto esa parte. Entonces, eso sería la respuesta. No sé si tienes alguna consulta más o alguna duda o alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio. Si nos podemos pasar a resolver otro. Bien. Entonces, creo que no hay ninguna duda. Podemos resolver el problema 13 que ha entrado que se ha pedido. Entonces, el problema 13, aquí está. Dice, el fluido manómetro azul de densidad 925 kilogramos por metro cúbico muestra una diferencia de altura en la columna de vacío de 6 centímetros, con un extremo unido a un tubo y el otro abierto a la atmósfera, que la presión atmosférica es de 101 kilopascales. ¿Cuál es la presión absoluta en la tubería? Nos dice. Ya. Entonces acá se vuelve a aplicar el mismo concepto. Si se acuerdan, esa es una forma de dibujarlo, por si acaso. Otra forma de dibujarlo, nosotros podríamos hacerlo tranquilamente de esta forma. Esta es una tubería, por lo tanto, siempre va a ser largo. Y normalmente, si ustedes ya han llevado la parte de acotación, normalmente se le coloca líneas segmentadas acá y se le coloca como si estuviera roto, ¿no? Indicando que esto va a seguir durante todo un trayecto más, ¿no? Que es un poco más largo. Ahora, esto directamente se conecta con un tubo, nos dice, con un tubo manométrico, o es decir, un manómetro. Este manómetro dice que tiene un líquido azul, que es el fluido en realidad, que está en este punto, dice, ¿no? Este fluido, hasta este punto. Entonces nos dice además que muestra una diferencia de altura en la columna de vacío, es decir, que en esta columna muestra una diferencia. Esa diferencia nos dice que ¿cuánto es de 6 centímetros. Entonces nos está dando una alturita h. Entonces vuelvo a hacer el mismo concepto que les decía. En este punto yo tengo que considerar la misma, ¿no? En ese punto va a ser la misma que acá. Por lo tanto, yo tengo que considerar toda esta parte de acá. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues básicamente tengo que considerar como si fuera un manómetro normal que ya habíamos visto anteriormente, con la excepción de que en un manómetro, si se acuerdan, ¿dónde está? A ver, en la parte teórica,
tenemos acá. La parte que siempre hay una altura es en la otra, en la anterior. Nunca se ha pasado en esta parte de acá, si se acuerdan. A diferencia en este ejercicio que estamos viendo acá, la altura se ha subido a esta parte de acá. Por eso es que nos dice una presión de vacío o una columna de vacío. Es decir, que se está generando en vez del otro lado, a este lado. Como está pasando eso, lo que tenemos que hacer es lo mismo que en el anterior caso. Decimos que la presión en este punto va a ser la presión la misma de acá. Decimos que la presión del tubo o del, ¿qué es? De la tubería va a ser igual a la presión atmosférica, o va a ser, perdón, era más, ¿no ve? Cuando teníamos una resta de la altura, era la densidad de esto por la gravedad y por la altura. Y eso era igual a la presión que está ejerciéndose acá. ¿Qué está ejerciéndose? La presión a la atmósfera, ¿no ve? Es lo mismo que hemos hecho cuando hemos considerado esta parte de acá, si se acuerdan. Teníamos la misma característica casi, ¿no? Que hay una alturita. Entonces, ¿qué hacíamos? Colocamos la presión en este punto, más la densidad, subamos esta alturita de acá y colocamos que este es igual a la presión en este punto A, ¿no? Básicamente es lo mismo. Entonces, hemos aplicado lo mismo que anteriormente ya habíamos visto. De acá, la presión de la tubería sería la presión sub-cero, que es la presión atmosférica, que es 101 kilopascales, menos densidad, que es 925 kilogramos por metro cúbico. Esto lo colocamos 925 kilogramos por metro cúbico por gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y por la altura, que es 6 centímetros. Este 6 centímetros en metros sería 0.06, ¿verdad? Sí, 0.06. 0.0. Ay, caray, no va a entrar. Bueno, vamos a borrarlo un poquito esto. Muy grande, tal vez lo hemos hecho. Ya. Entonces vamos a tener 925 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 0.06 metros y por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Algo que tienen que tomar aquí en cuenta es que esto es kilonewton por metro cuadrado. Acá estos dos se va a hacer newton. Metro con metro cúbico se va a convertir en metro cuadrado. Por lo tanto, yo tengo newton sobre metro cuadrado. A esto que van a encontrar este valor, tienen que dividirlo entre 1000. ¿Cuánto les sale eso? De 100,45. Sí, Axel. 0,544 kilopascales. Exacto. Más o menos esa es la presión que hay en la tubería. 100,44 o 0,45. Cualquiera de los dos es válido. Como son decimales lo que varía, ¿no? 100,45. Entonces, básicamente tienen que tomar en cuenta. Si no tomarían en cuenta las unidades en este punto, les va a salir negativo. Entonces, esa sería la respuesta de este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. Ya, creo que se ha entendido el problema. No estaba tampoco tan complicado, ¿verdad? A ver, vamos a continuar con otro. El 14. Dice el 14, ok. A ver, tenemos el 14 por acá. El 15, el 12, el 17. No, el 14 lo pondremos acá. El 14. ¿Qué dice este problema? Dice, el manómetro de un tanque de aire muestra 75 kilopascales. Ya, vamos a decir presión manométrica, porque nos está diciendo el manómetro. Eso quiere decir que es un instrumentito, ¿verdad? O sea, el manómetro es un instrumentito que mide presión manométrica. Cuando el buzo está a una profundidad de 10 metros de profundidad, dice, ¿no? Entonces, acá colocamos una altura de 10 metros. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos pide a qué profundidad la presión manométrica será 0, nos dice. Y otra pregunta nos dice, ¿qué significa eso? Bueno, entonces primeramente
el concepto. Si yo tengo, a ver, perdón, aquí estamos. Si yo tengo una persona acá que está en un lago, puede ser, o en algún lugar donde está sumergido en el agua por una profundidad h, entonces en este punto, mi persona o la persona que esté acá tiene dos presiones. Una es la presión atmosférica y otra es la presión manométrica. Tiene ambas presiones. Su manómetro solo está midiendo la presión manométrica. Es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. La presión atmosférica normalmente cuando estamos allá a nivel del mar, la presión atmosférica es 101, a ver, 3, creo que 101,3 o 325 kilopascales. Esa es la presión atmosférica. Entonces, en este punto yo tengo presión atmosférica más presión manométrica. Por lo tanto, en este punto de acá podemos decir que en el punto de profundidad, o vamos a colocarle en el punto 2, la presión en el punto 2 es igual a la presión atmosférica, que es 101,325, perdón, 325 kilopascales, más esta altura que tenemos acá, ¿no? Tenemos que es densidad, gravedad por la altura, que es la altura 10 metros. La densidad. En este caso, normalmente podemos considerar 1000 kilogramos por metro cúbico, o podemos considerar que está a una temperatura ambiente. La temperatura ambiente normalmente es 20 grados centígrados o 25. Entonces podemos colocar 997. Cualquiera que ustedes elijan, va a salir igual un resultado aproximado o parecido. Nosotros vamos a colocar 1000 porque no nos especifica. Si nos especificaría la temperatura, entonces ahí recién tendríamos que considerar colocar otro. Entonces tendríamos 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿A esto qué tengo que multiplicar? Por la gravedad, 9,81. Y no se olviden que esto está en newtons. Por lo tanto, para convertirlo en kilonewtons, ¿qué hago? Dividirlo entre 1000. ¿Cuánto es esta presión en el punto 2? ¿O cuánto debería ser la presión absoluta? 199.4 Ok, 199,4 kilopascales. kilopascales. Entonces, esa sería la presión que hay en este punto. Ahora, permítanme un momento, por favor. Entonces, continuando, perdón, aquí estamos. Sí, continuando, esa es la presión absoluta en este punto de acá, ¿no? Hay una presión atmosférica y una presión manométrica. Ahora, tenemos que considerar la presión que soportaría en el tanque. El tanque nos está marcando una presión medida por el manómetro, ¿no? No se olviden que un tanque normalmente, bueno, soy malo dibujando, van a disculpar por eso. Vamos a hacer más o menos que sea así su tanquecito, donde acaba de tener una parte que se conecta a él, ¿no? Que suministra oxígeno para que pueda respirar. Entonces, el manómetro que tiene este tanquecito va a ser una partecita más o menos así, y aquí va a estar el manómetro. Ese manómetro está indicando la presión del tanquecito de acá, dentro del tanque, no la presión que se está soportando en este punto. Eso tenemos que tomar en cuenta antes de de ver esto, porque aquí tendríamos, vamos a colocar presión manométrica del tanque. Eso vamos a colocarlo acá porque nos puede confundir. Si consideramos que esta presión manométrica es la misma que está marcando el tanque, entonces esto debería salirme lo mismo, pero no creo o dudo que le salga lo mismo que 75. No les va a salir, les va a salir más, porque estamos considerando en este caso como un líquido al agua, y en el tanque hay oxígeno, ¿no? Entonces la presión del tanque que hay en este punto que va a soportar el tanque va a ser la presión absoluta, que es 199,4, más la presión que el tanquecito está marcando, ¿no? Que va a ser 75 kilopascales. Y con esto, ¿cuánto les sale?
Y perdón, a los que me han dictado 199.4, por favor, me dicen sus nombres. Tinini Cristian. Auxi. Ya había una compañera más. Maya Felipe. Ya, Maya Félix. Y ok. ¿Cuánto es la presión del tanque? O en el tanque. 274,4. 454,4. 274,4. Los nombres, por favor. Timber, Mamani, Limache. Ya. Nina Pinto Álvaro. Pinto Álvaro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos la presión en el tanque. El objetivo por qué hemos hecho esto es porque en realidad esta... vamos a acercarlo un poquito más. Estamos aquí abajo, creo. No, estamos acá. Y nos dice a qué profundidad la presión manométrica será cero. ¿Y qué significa eso? ¿No? Entonces, básicamente nos está pidiendo la presión a la que va a ser el manómetro, si bien va a tener esa presión como les estaba diciendo, pero la presión manométrica en ese punto va a ser cero. O sea, la presión del tanque, la presión local, o sea, en este punto, el tanque, si podríamos medirlo, va a medir cero como tal, no indicando la parte dentro del tanque, sino en ese punto en el cual esté sumergido la altura de acá. Entonces podríamos decir que si bien la presión del tanque es esta total, esta presión del tanque, no se olviden que se está tomando en cuenta la presión atmosférica primeramente y más la presión del agua, ¿no? Más la presión manométrica del agua, del H2O, y más la presión del oxígeno, o sea, del oxígeno, ¿no? Dentro del tanque, del oxígeno. Ahora lo que nos dice que la presión de acá dentro marque cero, o sea, esto va a marcar cero, por lo tanto esta presión es cero. ¿Y cuánto sería la profundidad? Nos dice, ¿no? Entonces la presión del tanque va a seguir siendo la misma. No se olviden eso. Va a seguir siendo la misma, que va a ser 274,4 más, o perdón, igual a la presión atmosférica, que es 101,325 kilopascales, más, acá tiene que venir la densidad, que va a ser 1000 multiplicado por 9,81. A esto no se olviden que tienen que dividirlo entre 1000 para que sean kilopascales. Y de acá le multiplican por la profundidad, es decir, una altura que no la conocemos. Y la altura, ¿cuánto les sale? $17.7 metros, Auxi. Muy bien. ¿Alguien le sale algo diferente? A mí me salió 17,67. Ya, a ver, 17 puntos. Sí, igual, 17,67. 17,7. 17,67 metros. Entonces, esa es a la profundidad que el manómetro de acá va a marcar cero. Entonces, ¿eso qué significa? Porque eso es lo que nos está preguntando acá, ¿no? ¿Cuál es no, perdón, acá. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está marcando en este punto cero la presión manométrica? Entonces, en este punto, si acá recibía normal, por la valvulita recibía aire, en este punto, ya cuando esa presión sea cero, entonces ya no va a tener función la válvula. Entonces, esa persona va a tener que chupar, ¿no? Esa parte del aire. Entonces ya no se puede empujar a través de una válvula. Simplemente va a tener que hacerlo él por su propia cuenta en este punto cuando la presión sea cero. Es decir, esto ya no va a poder salir por sí solo. Va a necesitar que él genere una presión de vacío, ¿no? Con su boca. Básicamente va a tener que chuparlo, ¿no? En ese sentido. Básicamente es eso, el ejercicio 14. Ahora podemos resolver el ejercicio 19 y 20, pero nos va a faltar, y es hora.
pero a ver, les voy a explicar más o menos cómo se puede resolver. Antes, tal vez, no sé si alguien tiene alguna duda de esta parte o está todo claro. ¿Alguien? Ninguno creo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a pasar a estos. A ver, primeramente a este de acá. Dice, un pistón de 5 kilogramos está en un cilindro con un diámetro de 100 milímetros. Está cargado con un resorte y la presión atmosférica exterior es de 100 kilopascales. El resorte no ejerce fuerza sobre el pistón cuando está en el fondo del cilindro. Para el estado, en la figura, la presión es de 400 kilopascales con un volumen de 0,4 litros. La válvula se abre, esta válvula de acá, se abre para dejar algo de aire, lo que hace que el pistón se eleve 2 centímetros, encuentre la nueva presión. Entonces, básicamente acá tienen que hacer como lo hemos hecho en la puerta, si se acuerdan, había una presión, ¿verdad? O había unas fuerzas que estaban ejerciéndose. Entonces, en este caso va a haber una fuerza acá, que es la presión atmosférica, y va a haber otra fuerza acá, que va a ser la presión del resorte, la presión del resorte. Ahora, la presión del resorte está dado por esta ecuación, que es la fuerza del resorte sobre el área. El área no cambia, la presión del resorte va a cambiar, pero ¿el resultado de qué? De la fuerza del resorte, porque la fuerza del resorte no se olviden que está dado por la ley de Hooke, que es K por X, ¿verdad? Entonces, esta X, a medida que se comprima más, va a ser un poco más grande, porque esta X mide la cantidad que se está deformando. Entonces, en un inicio, esta X era cero. Luego, cuando ya estén chocando, va a empezar a ser uno, 2 y así sucesivamente. En este caso nos dice que para cuando esta válvula se abre, el pistón se eleva 2 centímetros. Eso quiere decir que va a haber una deformación más, aparte de la en la que está. Una deformación más que va a ser X, de tal manera que esta deformación X va a generar una nueva presión de resorte. Puedes colocar presión de resorte primo. Y aquí adentro van a tener la presión inicial o la presión que despide. La presión final, vamos a colocar la presión final. Al final, la presión final va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del resorte. Resorte prima. Y con eso se acaba su ejercicio. Ahora, ¿cómo van a encontrar la ley de Hooke o diré la constante K del resorte? Para eso es lo que nos da 400 kilopascales. La presión exterior es un dato. La masa del pistón dice 5 kilogramos. Ah, mira, acá hay un dato que no estamos considerando. Este pistón tiene un peso y eso va a influir. Entonces aquí va a ser la presión por el peso. Entonces más acá, presión por el peso del pistón. Y con eso encontrarían su respuesta. Para ayudarles en esta parte, yo les resuelto este ejercicio y es un poquito larguito nomás, pero les sale la presión final igual a 516, a mí me salió, 516 kilopascales. Eso me salió a mí. Si les sale a un resultado aproximado, entonces estarían haciendo bien. Pero considerando lo que les dice, ¿no? Que lo que les decía acá. Muy bien, con eso pasaremos al otro, al 19, para que no nos olvidemos. Ya, el 19 dice lo siguiente, repite el problema anterior si el flujo dentro del aparato es agua líquida. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. En lugar de aire, encuentre la diferencia de presión entre los dos orificios al ras con el fondo del canal. No puedes descuidar las dos aguas desiguales de la columna, ¿ok? Entonces acá si se dan cuenta, nos está dando, este grafiquito era, pero nos dice que ahora en vez de aire va a circular agua, ¿no? En vez de aire va a circular agua. Entonces, debido a que va a haber agua, entonces aquí primeramente podemos colocar al ras, vamos a tener, porque el agua no se olviden que es un fluido que va a estar ahí. Acá va a haber, si dibujamos nuevamente, a ver, más bien lo veremos al otro lado. Ya, más o menos de esta forma. A ver, ¿no se puede cortar? No,
Ya, bueno. Entonces, de esta forma, esta parte de acá se va a dibujar más o menos de esta forma. El tubito, acá tenemos la tubería que está pasando. Aquí está más o menos como un manómetro. Pero si se dan cuenta, acá hay una, hasta acá es el fluido y hasta acá es el fluido. Vamos a tratar de que sea un poquito notorio. Entonces, de esta forma está colocado. Entonces, acá hay una altura hasta este punto, altura 1. Vamos a colocar altura 1. Y de hasta acá hay otra altura, hasta este punto, hasta el punto 2. ¿No? Altura 2. Dependiendo de ustedes, pueden colocar aquí 1 y 2 o aquí 1 y 2, dependiendo de cómo quieren tomarlo. Yo lo voy a tomar 1 y 2 acá porque por eso estoy colocando esta referencia y estoy colocando la flecha hacia abajo. De esta forma. Ok. Una vez que tenemos eso, también tenemos que considerar la altura total de esto. Se va a ver una altura H de referencia, ¿no? Muy bien. Una vez que consideren eso, ustedes tienen que hacer un balance bueno, van a tener que hacer un balance en el manómetro. ¿Cómo van a hacer este balance? Básicamente el balance se hace de esta forma. Ustedes tienen que hacer como un balance de fuerzas más o menos. Más o menos de esa forma tiene que ser. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Acá tienen el fluido. No se olviden que este fluido es nomás ¿qué se llama esto? Es el agua, ¿no? En esta parte de acá. No conocemos cuál es el líquido de acá o nos dice que cuál es el líquido. Creo que sí nos dice. Creo que es el mercurio, ¿verdad? O algo así. A ver, dice, se ubica una pieza al aparato se determina midiendo la caída de presión a través del fluido o en un manómetro de mercurio. Acá. Entonces, esto de acá es mercurio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Más o menos lo que van a hacer es lo siguiente. Van a medir primeramente las alturas. Como les decía, esa es una altura de referencia H. Esta altura de acá es una altura H menos H1. Entonces yo digo H menos H1 entre paréntesis. Y esta parte de acá, altura H menos H2. ¿Cómo encuentro yo las diferencias? Yo tengo que tomar en cuenta esta diferencia más o menos de acá, que es esto de acá. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia de acá. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que esto es negativo y esto va a ser positivo, ¿no? Entonces decimos altura H menos H2 menos altura H menos H1 para poder considerar las presiones en este punto. Entonces, eso va a ser igual a la variación de la altura del mercurio. Entonces, una vez que hagamos esta operación, van a ver que la variación de altura del mercurio, porque hay una variación básicamente en este punto, ¿no ve? Esta parte de acá. Esa variación es lo que estamos midiendo, H2 menos H1. Entonces, esta variación de mercurio, hubiéramos hecho de manera más sencilla, que era H2 menos H1. O perdón, en este caso sería H1 menos H2. Perdón. H1 menos H2. Y ese sería el delta o la variación de mercurio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar en cuenta presiones absolutas en estos puntos. Entonces, tengo que decir, en el punto A, en el punto 1 diré, hay una presión 1 por el área. ¿No? Eso sería la fuerza. Más densidad del agua, que es netamente de la presión manométrica, la altura que hay acá, por la altura 1, más la gravedad. Pero como esto es una presión, no se olviden que esto es una presión, para que yo lo convierta en fuerzas, yo tengo que multiplicarle por el área. Ahora, ¿qué es lo que más tengo acá? Más tengo una densidad, pero ¿de cuál? ¿De qué fluido? Del Hg, del mercurio, por la altura H menos 1, ¿no? H menos 1, H menos H1, que es esta parte de acá, si se dan cuenta, es esta parte de acá. H, le quitan H1, es esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá. Y a esto le multiplican por gravedad, por altura, hasta el punto de referencia de acá.
Y luego hacemos lo mismo al otro lado, pero lo igualamos. Igual, entonces presión 2 y hacemos lo mismo. Presión 2 por el área. Más densidad del H2O por H2, gravedad, área. Más densidad del Hg, H menos H2, perdón, H menos H2 por gravedad por el área. Y de acá vamos a cambiar de color. El área se va a simplificar. Simplemente es como una sumatoria de fuerzas, como les decía, ¿no? Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Y de acá vamos a obtener la diferencia de presiones, porque es lo que nos pide. Encuentre la diferencia de presión entre los dos orificios al ras con el fondo del canal. ¿Cuál es la diferencia de presiones? Entonces acá yo tengo que venir a restar presión 1 menos presión 2. Y esto es igual, y todo lo demás yo lo llevo al otro lado a restar o a multiplicar, ¿no? Algo que se va a simplificar aquí también es la gravedad, si se dan cuenta, ¿no? Aquí gravedad, 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 se simplifica. Y al final me va a quedar, básicamente me va a quedar presión por Hg. Eso está yendo a restar, por lo tanto el otro va a ir a, básicamente igual al restar. Entonces va a ser, vamos a factorizar presión del mercurio, del Hg. Entonces en este caso vamos a tener H menos H2 y menos, ay perdón, esto lo vamos a borrar, menos, esto está cambiando de signo, menos viene al otro miembro, sería menos, menos H y menos por menos más H1. Con eso ya tendremos para el mercurio. Y lo mismo hacemos para la presión del agua. Presión de H2O va a ser igual a H2 que tengo acá menos H1. Y de esta forma yo sé que H con H se va a ir. H1 menos H2 aquí va a cambiar. Y al final me va a quedar más o menos de esta forma. Como esto yo sé que delta de Hg, perdón, es H1 menos H2, entonces a esto le voy a colocar el signo menos y le convierto a H1 menos H2. Entonces, al final, ¿qué es lo que me queda? Me queda que el delta de presión o la variación de presiones es igual a la densidad de, perdón, a la presión de densidad de Hg, eso es densidad por, más menos la densidad del agua, del H2O, multiplicado por el delta de Hg. Delta de Hg. Y básicamente básicamente es eso. ¿Y cuál es el delta de Hg? Eso es un dato que nos da el problema, ¿verdad? El delta de Hg nos dice, a ver, en lugar de aire encuentre la diferencia de presión entre los dos orificios del gas con el fondo del canal. No puedes descuidarlo, creo que no nos da como dato. Sí nos da. Ya, qué raro. Creo que esa parte no nos da como dato. O tal vez acá nos da. Ah, verdad, aquí es lo que nos da. Dice, mostrando una diferencia de altura de 200 milímetros. Por eso nos decía como referencia el anterior ejercicio, ¿no? Entonces vamos a volver aquí, no sé, aquí atrás más bien. Teníamos la variación de presión sería entonces igual a la densidad de Hg. ¿Cuál es la densidad de Hg? ¿Se acuerdan? Es 13.000, creo, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y menos 1.000 kilogramos por metro cúbico del agua. Y a eso tienen que multiplicarle por la altura, ¿no? Por la altura. A ver, espérenme un momento. Aquí estamos haciendo algo mal. Creo que no se podía, esta parte, ¿no? De las gravedades no Sí, se puede ok. simplificar. Ahí teníamos un error, porque acá me estoy olvidando que aquí no tenemos densidad de gravedad. Por lo tanto, aquí va a tener sí gravedad. Esto lo vamos a arreglar, multiplicado por la gravedad. Entonces, ahora sí se tiene sentido. Es 0,200, 200 milímetros, 0.2 metros y multiplicado por 9.81.
kilogramos por metro. Ah, no, perdón. Sí, es metro sobre segundo cuadrado. Metro sobre segundo cuadrado. Muy bien. Y con eso tendríamos la variación de presiones. ¿Cuánto les sale? Esto no se olviden que tienen que dividirlo entre 1000 para que les salga en kilopascales, ¿no? ¿Alguien que ya ha sacado el resultado? 24,72 kilopascales. Muy bien. Sí, 24. 24.72, sí, Oxy. Muy bien. Sí, Oxy. 24,72 kilopascales. Auxi, el problema dice gravedad de 9,5. Ah, ya. Entonces eso ustedes también lo pueden considerar. Yo no le tomo en cuenta. Entonces, si, a ver, considérenlo eso, ¿cuánto les sale? Una gran- 23,94. Entonces, aquí les va a salir un 23,94. Y listo. Eso sería, o ese sería el resultado de el problema. No sé si tienen alguna consulta y además, por favor, díctenme sus nombres de los que al final me estaban dictando el resultado. Lima Brian Fernández. Calderón Efraín. Rojas. Lima Fernández, Brian Sarabia. No, Lima Fernández Efraín. Ya. Brian, perdón. No, Calderón Rojas, Brian. Ok. Brian Calderón. Oxy, disponible de la altura de los datos no me tomo en cuenta. Ya, ¿cuál es? Sí, auxilia ese dato. Quisper y Sergio. Quispe Aruni Sergio. Muy bien. ¿Alguien más? Aref Mustafa Auxi, de la altura también. Ok, Aref Mustafa. Sí. Muy bien. No se preocupen esto, chicos, ¿cómo se llama esto? Las participaciones lo voy a tener. Una vez que ya tengan la lista, yo creo que para el día lunes ya voy a tener la lista de los que van a estar inscritos en la materia. Bueno, hasta acá va a ser los ejercicios, chicos. Si tienen cualquier consulta de algún ejercicio más que no lo hemos resuelto, creo que hemos hecho la mayor cantidad de ejercicios. Tal vez de este no sé, no me han preguntado, tal vez sí lo han resuelto, pero si no lo han resuelto, tal vez les puedo mandar algún avance, cómo podrían hacerlo. Ya. Con respecto a eso sería la clase de hoy día y hasta ahí nomás tendríamos que pasar. También ya nos hemos pasado 20 minutos. Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy, chicos.